todos. Mi nombre es Daniel Hoffman, soy investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. En nombre del centro, la bienvenida, estamos muy contentos por la convocatoria. Claramente estamos como con una fuerza de imagen corporativa importante, para que les quede claro de quién es la presentación. Pero les voy a contar un poquitito del programa. La idea es hacer una presentación de la encuesta con Emanuel Barocet y Juan Carlos Castillo, que son también investigadores del centro. Después tenemos un comentario de Marcela Ríos, que es una muy buena amiga del centro, es parte del consejo externo directivo del centro, al mismo tiempo, bueno, directora del proyecto para gobernabilidad del PNUD, que estamos encantados de tenerla. En total, tanto la presentación de los resultados de la encuesta como el comentario de Marcela debiesen durar del orden de 1 hora, y tenemos programado que hay una discusión de por lo menos media hora después de eso, así que tenemos bastante tiempo y podría extenderse hasta las 6, y después de eso tenemos un cafecito y algunas otras cosas ricas para comer. Así que, dada la convocatoria, eventualmente tenemos una experiencia experimental de justicia distributiva después, así que sin hacer ningún tipo de endorsement de ninguna filosofía política particular, el centro realmente le gustaría que hubiera una repartición equitativa al momento de los agasajos una vez que terminemos. Pero están invitados a quedarse y seguir conversando después. Así que les voy a pedir que mientras estamos presentando los resultados de la encuesta, las preguntas sean principalmente de clarificación, exposición respecto a los resultados, y cualquier comentario como más profundo o proposición sobre sugerencias para la encuesta y otras cosas queden para el momento de la discusión, porque hay bastante tiempo para eso. La presentación de la encuesta va a quedar disponible en línea, así que eso es algo que va a estar disponible una vez que termine esta encuesta. Ok, entonces empecemos con el lanzamiento propiamente, con la encuesta propiamente tal. Primero, aquí dice tema 2, porque efectivamente es la segunda parte de una encuesta que tiene varias partes. Lanzamos hace un par de meses una primera parte que tenía que ver esencialmente con confianzas interpersonales hacia las instituciones, y esta parte tiene que ver con desigualdad, justicia y distribución. Tiene una tercera parte que se lanza en un par de meses más. Estoy viendo a la Lula ahí, así que sé que tenemos gente muy buena preparando esa tercera entrega, que se trata más bien de conflictos y de conexiones y redes. Entonces, la agenda voy a hablar un poquitito sobre el marco y el diseño conceptual de la encuesta. Después voy a dar un contexto sobre la problemática de la desigualdad que de alguna forma motiva el cuestionario y las preguntas que nos interesa motivar y empezar a estudiar con el centro, y luego vamos a presentar los resultados de la encuesta propiamente tal. Si tenemos algo de tiempo, Marcelo no se tiene que ir demasiado luego, vamos a dar algunas conclusiones. Primero que todo, la encuesta es la primera encuesta en Chile que trata de identificar y entender los conflictos y la cohesión social en Chile. Tiene la elaboración de la encuesta participó gente de todas las disciplinas que están adscritas y pertenecen al centro: economistas, sociólogos, psicólogos sociales, politólogos, geógrafos, urbanistas, entre otros. Y esencialmente uno de los puntos importantes de la encuesta es que trata de basarse en indicadores que sean comparables a nivel internacional. Parte del ejercicio de mostrar los datos hoy día también va a ser hacer esas comparaciones internacionales. Y esta es una cosa muy importante. El centro está buscando, a partir de este año, elaborar una encuesta que sea longitudinal, es decir, que siga en el tiempo a sujetos y vaya capturando, a partir de estos instrumentos comparables, cómo cambian las actitudes y opiniones respecto de todos estos temas que busca cubrir la encuesta, y creemos que eso va a ser algo relativamente único a nivel nacional, y por eso que también nos interesa, como parte de los comentarios, que nos hagan sugerencias sobre cómo mejorar la encuesta. La estructura de la encuesta tiene 4 partes. La primera parte es bastante extensa, habla sobre pertenencia e integración, y es básicamente lo que vamos a presentar hoy día. Tiene que ver con básicamente descubrir y entender las creencias distributivas, percepciones de desigualdad y de diferencias salariales. Y ya hubo una entrega en donde se
trataron de medir las actitudes respecto de confianza hacia las instituciones. La última entrega de la encuesta, la tercera entrega, básicamente cubre estos tres temas que tienen que ver con cómo percibe y evalúa la gente los conflictos sociales, mide también las redes, con quién se conecta la gente, cuáles son los grupos donde tienen conexiones, en quién confía, y hay una componente también asociada a cómo orienta la gente en Chile su comportamiento hacia el bien común, léase básicamente cuánto participa la gente, en qué tipo de acciones colectivas valida, etc. Hay una parte importante también de la encuesta, que es muy importante para cualquier análisis y resultado que nos interese, y investigación que nos interese establecer, que tiene que ver con una caracterización sociodemográfica de los sujetos, y en particular en esta versión de hoy día vamos a ver, nos va a importar, vamos a usar la caracterización de ingreso que tenemos de los individuos para ver cómo las respuestas varían para distintos grupos de ingreso. La muestra se diseñó a comienzos del año pasado. Básicamente cubre una población de hombres, adolescentes y adultos y mujeres de 15 a 75 años que son residentes habituales de por lo menos 6 meses en los principales centros urbanos del país. 22 ciudades con la población más alta del país. Básicamente representa el 78% de la población urbana, un 68% de la población total del país. Hay más detalles de esto en un reporte que está disponible para los interesados en los detalles más técnicos. El terreno se comenzó con una licitación pública, importante decir esto porque nuestros fondos son del Estado, y se adjudicó al DESUC y se aplicó en la última parte del año pasado. Por lo tanto, esta es una encuesta que se hizo entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado, que no captura las actitudes o el impacto que hayan podido tener los escándalos recientes sobre las percepciones en estos temas. Son un número de 2.025 casos, que es una muestra relativamente grande para encuestas de opinión en Chile. Hablando un poquito de la desigualdad, del contexto de desigualdad y distribución en Chile y en el resto del mundo, desde los 90 y en la década del 2000 también, buena parte del relato social, de la orientación de las políticas públicas estaba dirigida o enfocada hacia el tema de la pobreza. Se avanzó enormemente en el tema de la pobreza, una reducción fundamental en América Latina, en Chile, en la emergencia también de las clases medias, hizo que de alguna manera surgiera un nuevo relato, un relato mucho más basado en la desigualdad social como forma de entender las relaciones entre distintos grupos. Paralelo a este nuevo relato, que en buena medida uno puede seguir también en cómo fueron cambiando los objetivos, por ejemplo, de las organizaciones internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas, pasó de los Millennium Goals, que estaban orientados a reducciones de pobreza y de privación, pasó a una perspectiva más bien de derechos, más orientada al tema de la desigualdad como un problema del desarrollo. Está también asociado al mismo tiempo con un resurgir de movimientos sociales, no solamente en Chile, sino que en distintas partes del mundo. Ejemplos son Indignados en España, el movimiento Occupy Wall Street, etc. Y la pregunta es si es que esto efectivamente refleja un cambio subjetivo que está indicando posiblemente que hay ciertas desigualdades que pueden no ser moralmente aceptables en las distintas sociedades en donde vemos estas expresiones. Entonces, una de las preguntas que nos va a interesar es esa, es ver si efectivamente uno puede trazar cambios en el tiempo respecto de la subjetividad con que la gente tolera y percibe la desigualdad. Y otro tema también central tiene que ver con que, hasta qué punto estas expresiones son de grupos particulares que tienen intereses o motivaciones específicas, como los grupos que se manifiestan, o bien si corresponden a visiones más extendidas en la sociedad. A modo de marco de referencia, voy a pasar algunas láminas ahora que tienen que ver con ciertos elementos objetivos de la desigualdad, la movilidad social y la tributación en Chile. Todos ustedes, o muchos de ustedes, deben haber visto alguna vez una figura de esta forma. Chile aparece acá con un índice de Gini por arriba de 51. Es básicamente una muestra pequeña de países, pero todos sabemos que Chile, dentro de la OCDE, es el país que tiene más altos niveles de desigualdad. Dentro de América Latina, que es la región más desigual del mundo, Chile está como en la medianía de la tabla, así que por lo menos bajo este estándar es bastante inequívoco que Chile es un país desigual a nivel regional y mundial. Tal vez un poquito más interesante o más novedoso es mirar a la participación
del 1% más rico como porcentaje del ingreso nacional, está bastante de moda con la discusión que existe respecto de la desigualdad asociada a la parte alta de la distribución. Por un lado, por la emergencia de enormes fortunas en la parte alta de la distribución en las últimas décadas. Por otro, porque creemos que eso puede tener un impacto importante sobre el funcionamiento, por ejemplo, de la democracia. Entonces aquí vemos que Chile tiene un 24% de participación del ingreso del 1% más rico, comparado con los países que tienen una participación mucho más baja, como los países nórdicos, en donde esos números están entre 5 y 8%. Comparado con, no existe una muestra demasiado grande de países para los cuales se haya realizado esta estimación, pero en todo caso, para la muestra de países que existe, que es más grande que esto, que es del orden de una treintena, Chile está arriba, solamente empatado con Brasil y por encima de Colombia, de Estados Unidos y todos los países para los cuales existe data disponible. La carga tributaria de Chile aparece acá abajo con respecto a países, democracias avanzadas, es relativamente baja con respecto a la OCDE. Si uno, esto es antes de la reforma tributaria, después de la reforma tributaria esa carga de 21% del PIB probablemente sea más cerca de 24% del PIB, aún considerando el 24% del PIB, si uno considera el nivel de desarrollo que tenían estos países y lo compara con el nivel de desarrollo que tiene Chile actualmente, la carga de esos países en ese momento era un poco más alta que la carga que va a tener Chile con la reforma tributaria. Es decir, vamos a quedar debajo del promedio, aun cuando uno considera un nivel de desarrollo comparable. La movilidad social muchas veces se mide como la elasticidad del ingreso entre padres y hijos. Eso básicamente lo que está diciendo es cuánto se relaciona el ingreso de los hijos con el ingreso de sus padres, controlando por sus características individuales. Mientras más grande este número, más grande la correlación, es decir, más importa el origen social en la determinación de los resultados de los hijos, y vemos que de nuevo Chile aparece con un número bien alto en esta lista para los cuales existen datos. Es decir, Chile tiene una baja movilidad social porque los ingresos de los hijos dependen de manera muy importante, están muy fuertemente explicados por los ingresos de sus padres. Este es un gráfico donde se muestran un poquito las dos cosas. Vemos acá un eje esto de acá es movilidad social, más acá es más movilidad social, más acá es más desigualdad. Chile está en el cuadrante superior izquierdo, que básicamente corresponde a países de baja movilidad social y alta desigualdad. En resumen, en términos comparados hay datos objetivos que tienen que ver, que dan cuenta de que en Chile hay alta desigualdad, hay alta concentración de la desigualdad en la parte alta de la distribución. La carga tributaria, casi bajo cualquier prisma, es una carga relativamente moderada. La movilidad social es baja. Uno además puede enfatizar el hecho de que buena parte de estas tendencias, tanto de movilidad como de distribución, han persistido en el tiempo, aunque existe una dinámica reciente que habla del hecho de que hay grupos que antes estaban marginados, por ejemplo, el consumo, la deuda, la participación en la educación superior, que se han ido incorporando en forma gradual. Y también uno podría decir que en el caso chileno, comparando el Gini de comienzos de los 90 con el actual, hay una leve reducción, a pesar de que todavía seguimos con un Gini relativamente alto. Pero no es obvio que estos datos, niveles y tendencias objetivas se relacionen linealmente con cómo la gente vive o percibe la desigualdad y la movilidad social en una sociedad. Y eso es básicamente lo que trata de hacer esta encuesta. Se pregunta, bueno, ¿cómo perciben los chilenos la desigualdad? ¿Ha cambiado en el tiempo? ¿Podemos decir algo respecto de cómo ha cambiado después de las movilizaciones sociales del 2011? ¿Hay desigualdades que los chilenos justifican desigualdades, por ejemplo, en el acceso a la educación, la salud, las pensiones? ¿Creen los chilenos que el mérito es un determinante fundamental de sus resultados materiales? ¿Creen que es un determinante fundamental para el resto de la sociedad? Más allá de todo esto, ¿existe una visión compartida sobre la desigualdad, la tolerancia a la desigualdad, la justicia distributiva? ¿O bien estas percepciones varían entre distintos grupos sociales, en particular distintos grupos de ingresos? Así que los invito a tratar de empezar a entender las respuestas a algunas de estas preguntas por los resultados de la encuesta, y voy a invitar a Emanuel para que siga con la presentación. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a las preguntas que tratan más en profundidad el tema de la justicia social y el mérito. En general son preguntas relativamente recientes para el caso de Chile. Aparte de una serie del CEP, en realidad no tenemos mucha información sobre esto, entonces vamos a intercalar algunos datos del 2009, que era la medición anterior que hay a nivel internacional, y también algunos elementos del CEP para poder comparar lo que ocurre hoy en día. ¿Quién lo cambió yo? Bueno, pero ya va a hacer muchas cosas, me falta un brazo. Muy bien, vamos a partir entonces con una pregunta bien clásica sobre los factores necesarios o más valorados para surgir en la vida. ¿Cuán importantes son para las personas que contestaron la encuesta? Los desglosamos en varias láminas. Aquí, bueno, las agrupamos por temática. Aquí tenemos los tres primeros, que son la educación propia, la educación de los padres y tener una familia con recursos. Acá está agrupado por el gris claro, que no es importante o no es muy importante. El color del medio es importante y el color más oscuro muy importante o esencial. Bueno, aquí claramente el tema de la educación propia está hipervalorado, es decir, un 65,3% solamente la valoración muy importante o esencial, pero si sumamos además el importante, estamos del orden del 83%, que es el valor más alto que se señalan las personas respecto de todos los factores que ayudan a surgir en la vida. Efectivamente, la educación de los padres también está bastante valorada. Para muy importante o esencial es bastante menor, pero sumando las dos opciones tenemos alrededor del 65%. Y finalmente, bueno, uno podría esperar, dados los datos que se presentaron anteriormente, que nacer en una familia con recursos fuese un elemento muy importante respecto de lo que los chilenos consideran a la hora de definir qué es lo que permite surgir en la vida. Sin embargo, como pueden ver, está bastante bajo, alrededor del 19% para muy importante o esencial, y si sumamos con la mención que sigue, importante, llegamos al 41%. Por lo tanto, respecto de la evidencia presentada anteriormente, ahí tenemos percepciones bastante invertidas. Vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. Bueno, aquí, para solamente el factor más importante señalado anteriormente, le pusimos la comparación internacional con los datos del ISCP, que es un programa internacional de encuestas sociales que existe desde el año 84, y Chile aparece en las series desde el 99 y en la segunda serie en el 2009, y ahora hay un total de 48 países, lo que permite entonces establecer estas comparaciones. Aquí pueden ver que respecto del tema de la educación del respondente, Chile está en la parte alta de la distribución, es decir, cerca del primer quintil de la distribución, lo que es bien distinto de países, bueno, como Portugal o particularmente Finlandia, ¿no?, con el cual nos gusta compararnos en este momento el horizonte educacional en especial que tenemos en este momento. Como pueden ver acá, en realidad la valoración sobre el tema educacional es bastante más baja, cerca de la mitad de los respondentes, pero aquí en el caso de Chile estamos muy arriba. Bueno, acá tenemos una segunda agrupación de factores importantes para surgir en la vida. Aquí seguimos, bueno, con la idea del mérito, con el trabajo duro, tener ambición, conocer a personas adecuadas, ya estamos más en la parte capital social, los contactos políticos y pagar coimas. Bueno, como bien señaló Daniel, esto fue antes de los escándalos, por lo tanto podría haber aumentado la percepción si es que uno lo hubiera hecho por teléfono recientemente, pero bueno, como estas encuestas son en terreno cara a cara, no es fácil rearmarlas posteriormente. Pero como pueden ver acá, también hay una gran valoración del trabajo duro, que si uno suma las dos menciones importantes, muy importante y esencial, efectivamente aquí llegamos al 88% del total, que incluso es más importante que la educación propia. Pero si tomamos solamente muy importante o esencial, es el que sigue trabajo duro respecto de la educación propia. Lo que es interesante para esta serie es comparar, por ejemplo, con los datos del 1990 del CEP. Bueno, la muestra era muy distinta, era otra época, pero en ese momento, si uno toma las prioridades, los chilenos contestaban en ese momento
que lo que más importaba era el trabajo responsable, después venía la iniciativa personal y finalmente el nivel educacional. Lo interesante respecto de los datos actuales es que la prioridad se ha invertido. En general, los tres factores más mencionados siguen siendo los mismos que en los años 90 o al inicio de los años 90, pero ya no en el mismo orden, y el tema educacional ha tomado la delantera en este caso. Bueno, acá la comparación internacional respecto del trabajo duro para Chile. Bueno, como ven acá está ya como más en la mitad de la distribución. Aquí estamos alrededor del 70%, sí. El más bajo, seguramente al fondo no lo pueden ver, es 43,1%, que es el caso de Dinamarca. Y el caso más alto es Estados Unidos con casi un 96%. Que bueno, aquí es una casi como creencia transversal el valor del trabajo duro en el caso de Estados Unidos, y Chile entonces se encuentra en la mitad de esa distribución entre, claro, los países europeos y aquí el caso de Estados Unidos. El país más cercano en este caso es Venezuela para América Latina, que está 2 puestos más abajo respecto de Chile. La siguiente agrupación y la última de factores para surgir en la vida, bueno, nos agrupamos de esta manera porque eran los que menos menciones recibían, pero nos parecía interesante poner en conjunto raza y sexo, que son variables que llamamos adscriptivas o de circunstancia, es decir, que uno no puede cambiar en la vida, y pusimos, bueno, religión porque está más o menos en el mismo rango, aunque esta no sea una variable adscriptiva. Bueno, lo interesante acá es que efectivamente los valores bajan drásticamente para muy importante o esencial, y eso también es bastante contraintuitivo, porque los estudios que tratan objetivamente esos temas demuestran que sí, raza y sexo tienen un peso bastante importante, no solamente en términos de movilidad, sino que en términos de estratificación social. Tanto movilidad intergeneracional, como intrageneracional. Así que de nuevo esto es bastante contraintuitivo respecto de lo que podemos medir objetivamente en la sociedad. Bueno, aquí solamente un elemento de comparación de nuevo sobre el tema de la importancia de la raza o el origen étnico para surgir. Bueno, tenemos 2 casos bien específicos que son como outliers acá, el caso de Sudáfrica, que se puede entender por qué, y el caso de China, pero si se fijan, para el resto de la distribución, Chile está bastante dentro de la distribución. Aquí tenemos un 12,1%, el más alto fuera de los outliers es Alemania, con un casi 16%, y aquí más abajo los países nórdicos y Japón llegando a alrededor del 4%. Bueno, resumen, si uno toma todos estos elementos, pero ya con una suma de 100%, como pueden ver, hay una hipervaloración del tema de la educación, posteriormente viene el trabajo duro y finalmente tener ambición. Y los 3 elementos son elementos de logro, es decir, elementos relacionados con el mérito o con la creencia de que existe igualdad de oportunidades. Y aquí, para finalizar esta sección, les presentamos una gráfica sobre el grado de acuerdo sobre una serie de elementos relacionados con si el esfuerzo en la vida es recompensado o si la gente recibe ingresos económicos acorde a su esfuerzo en la vida, que son distintas maneras de medir igualdad de oportunidades. Aquí podemos definir la igualdad de oportunidades como una idea de justicia social que propugna que un sistema es socialmente justo cuando las personas tienen las mismas chances de acceder al bienestar o a un cargo específico, y que las diferencias que existen entre las personas solamente se deben a el esfuerzo o el talento. Bueno, como pueden ver acá, lo medimos de distintas formas, partiendo por la pregunta directa de si existe igualdad de oportunidades en el caso de Chile, y acá, bueno, es una formulación distinta. Acá el color oscuro es de acuerdo o muy de acuerdo, aquí a la mitad ni de acuerdo ni en desacuerdo, y aquí muy en desacuerdo o en desacuerdo. Por lo tanto, nos vamos a fijar más bien en la parte más oscura, y si se fijan, menos de un cuarto de la población considera que existe igualdad de oportunidades para el caso de Chile. Después, las personas son recompensadas por su inteligencia y habilidad, un poquito más alto, pero no un cambio sustancial. El esfuerzo se recompensa, lo mismo, un poco más bajo.
Y finalmente, si las personas obtienen lo que merecen, ahí ya pasamos por debajo del 20%. Lo que es interesante en esta sección es hacer una separación entre lo que las personas evalúan para sí, su propio desempeño en su vida, donde sí se valora el esfuerzo, el trabajo, el mérito, y se piensa que existe igualdad de oportunidades respecto a la posibilidad que uno tiene, pero ya cuando se entra a evaluar la situación del país, en realidad ya se hace una evaluación bastante más negativa. Por lo tanto, hay un funcionamiento separado de la evaluación de la trayectoria de uno versus lo que la sociedad le permite a otro. Bueno, voy con la última parte de la presentación de los resultados, que tiene que ver con justicia, ingreso y distribución. Acá vamos a ver, vimos recién sobre todo temas más de principios y vivencias más generales. Ahora vamos a ver sobre todo al principio elementos que son aplicados a preguntas mucho más concretas que tienen que ver con salario, que es un tema que he investigado hace un tiempo, sobre todo brechas salariales, y la idea es ver cómo se ven, para la redundancia, ahora con los resultados de la encuesta COES del año 2014. Pensamos sobre todo que los últimos resultados que tenemos de esto son del 2009, con la encuesta ISCP que ha estado, digamos, ha salido acá sobre todo porque fue una encuesta comparativa internacional. Entonces tenemos esto ahora, el 2014, ¿qué es lo que vemos? Acá tenemos una gráfica que muestra diferentes profesiones o cargos, en este caso presidente de una empresa, obrero, parlamentario, son los tres cargos, digamos, ocupaciones que tenemos en la encuesta COES. Y en la barra de acá más clarita es la respuesta, la mediana, digamos, de lo que creen las personas que ganan, cuál es el salario, está expresado en millones, 115 millones acá, por ejemplo, cuánto creen que gana un presidente de una empresa. Y la barra más oscura es cuánto creen que debería ganar, ¿ya? Y la respuesta acá, es importante decirlo, la respuesta es tal cual en pesos chilenos. ¿Cuánto cree usted que debería ganar en pesos chilenos esta persona, o este cargo, este parlamentario? ¿Y por qué estas preguntas son interesantes? Bueno, en sí mismas son interesantes para tener una idea de qué es lo que piensa la gente en términos ya concretos de salario, pero también es una cosa más metodológica como contraste a otras preguntas de encuestas que son bastante típicas, que de hecho también las tenemos nosotros acá, las vamos a mostrar. Típicas preguntas de en Chile existe mucha desigualdad, ¿a usted le gustaría que existiera menos desigualdad? Que como ustedes se pueden imaginar hay muy poca varianza en esas preguntas porque casi todos están de acuerdo. Y la verdad es que estas preguntas que es una medida un poquito más indirecta de desigualdad, entonces hay mucha más varianza y las personas como que responden lo que creen, y ahí uno puede hacerse una idea posteriormente de cuánta desigualdad perciben y cuánta desigualdad a ellos les gustaría que fuera justa. Y otra cosa interesante es que detrás de esto es la distinción conceptual, como ustedes ven, entre desigualdad y justicia, términos comúnmente confundidos en la literatura académica, en parte en el discurso público, de todas formas, ya que se asume que la igualdad es justicia. Digamos, la gente habla de igualdad, equidad, justicia como si fuera lo mismo, y lo que apuntan estas preguntas es justamente a tratar de separar ambos conceptos y lo que está detrás es qué o cuánta desigualdad consideran las personas que es justa, cuál es la medida de desigualdad justa. Eso viene un poquito después, pero acá vemos solamente en términos descriptivos una gran diferencia entre lo que las personas creen que gana el presidente de la empresa y cuánto creen que debería ganar, que es un poquito más de 5 millones. Acá no se alcanza a ver lo del obrero, pero viene justamente por la diferencia de monto, viene una diapositiva después con mayor claridad acá. Y lo interesante es que nosotros incluimos, esto se basó un poquito ya en la contingencia, el tema de los parlamentarios, que es una pregunta que no estaba a veces en encuestas internacionales, en este caso sí. Y ustedes ven el tremendo castigo que hay respecto de lo que creen que ganan y cuánto deberían ganar los parlamentarios. Y esto fue se estaba desatando en realidad en esta época el tema venta, más que desatándose, estaba empezando a salpicar a los parlamentarios. Va a ser muy interesante ver qué pasa, ¿cierto?, con esta pregunta en las próximas encuestas, hacer el seguimiento, esto es muy interesante. Y aquí está lo que estaba al medio, que es el caso del obrero. De cuánto creen las personas que ganan, que en este caso 225.000, que yo creo que acá hay muy poquita varianza, gran parte de la población sabe en los montos de salarios mínimos. Yo creo que la gente piensa salario mínimo y lo dice acá, hay muy poquita varianza, y esto es lo que vendría a ser una especie como de sueldo mínimo ético, como fue la discusión, ¿se acuerdan de la comisión que hubo hace bastantes años que decidió un cierto salario? Bueno, lo que piensan las personas que 4.80 sería un mínimo más o menos justo, digamos, para ocupaciones de bajo estatus.
Y esto es una... requiere un poquito más de explicación este gráfico, tiene más cosas, pero básicamente lo que hacemos acá, primero es tener una proporción entre cuánto creen las personas que gana un gerente, cuánto creen que gana un trabajador, y hacemos una proporción después con eso. O sea, por ejemplo, yo creo acá, esto significa que este 20 es que un gerente gana 20 veces más que un trabajador. Y eso significa que esto está en el eje acá, como la brecha, eso se llama la brecha percibida de salario. Y tenemos tres encuestas comparando, la ISCP del 99, la ISCP del 2009 y la del 2014, donde aparecen estas preguntas. Y además, tercer elemento del gráfico, estos son los quintiles de ingresos. Es bien interesante porque este es un tema que nosotros hemos investigado un poco en un grupo de investigación. Que como ustedes ven, veamos el año 99, donde es muy claro que a medida que aumentan los ingresos, aumenta la percepción de desigualdad, que es una cosa que puede ser un poco contraintuitiva, digo, porque uno podría pensar que si a mí me afecta más la desigualdad, es decir, yo tengo menos estatus, me afecta más, percibo más desigualdad. Bueno, la investigación dice totalmente al revés siempre, eso es consistente en los 3 años. Si bien lo interesante es que este efecto se ha ido atenuando notoriamente, y nosotros ya damos la encuesta COES, que las diferencias entre quintiles y percepción de desigualdad son mucho menores. Entonces está llegando a una especie de consenso de percepción de desigualdad que ya se venía subiendo el 2009 y aumentando en 2014. Detrás de esto hay ciertas explicaciones respecto a barreras de educación, eso lo podemos dejar para la discusión, pero hay ciertas tendencias interesantes, y esto lo quiero mencionar porque este es un patrocinado COES que se está operando en Francia, que Rodrigo Yáñez, estamos trabajando en este artículo. Y esto fue lo que salió, lo vieron seguramente ayer en la tercera, los que vieron las famosas pirámides, cómo en Chile, cómo debería ser. Estas son, se le pregunta a las personas a qué imagen se parece más Chile. Y acá hay además en el cuestionario una pequeña descripción, pero ustedes pueden ver acá es una sociedad con una gran masa, digamos, abajo y una pequeña élite arriba, y así van cambiando. Y gran parte de las personas ven que Chile es más bien tipo A, tipo B, y les gustaría que fuera de este tipo, como el rombo, digamos, como uno podría pensar que es una especie de gran clase media, y que hay una gran distancia entre el 9% que piensa que Chile es así, aunque no lo pueda creer, hay gente que piensa que Chile es así o así todavía, pero a la mayoría sin duda les gustaría que fuera de esta otra forma. Y son preguntas igual interesantes porque capturan otros aspectos que no están en las preguntas de derechas ni tampoco en las preguntas directas, así que también es bien interesante para seguir explorando en posteriores investigaciones. Y incluimos también algunas frases referentes al tema de las empresas, cuyos resultados acá son bastante autoexplicativos y lapidarios. Respecto de las empresas, por ejemplo, acá las empresas deberían hacer algo para reducir las diferencias salariales entre los trabajadores, casi 90%, casi toman por ese orden. Los empresarios se benefician a costa de los consumidores, 85%. Una de las principales razones de la desigualdad es que los empresarios pagan poco a sus trabajadores, 83%, casi 84%, de acuerdo, muy de acuerdo. Y finalmente el alto nivel de vida de los empresarios es el resultado de lo poco que pagan a sus trabajadores. Acá hay un poquito menos, comparando con otros, pero igual son 3/4, digamos, 75% que tiene una imagen muy negativa de los empresarios. Bueno, esto yo creo que está un poquito el contexto Penta andando, y también está, bueno, últimos años de muchos escándalos laborales, digamos, Johnson. Entonces yo creo que eso sería interesante compararlo, pero lamentablemente no hay preguntas parecidas en encuestas anteriores. Vamos con tema de impuestos. Las personas de altos ingresos deben pagar una proporción menor o mucho menor, la misma o mucho mayor que las personas de bajo ingreso, y como ustedes pueden ver acá, un 81%, casi 82%, piensa que las personas de más altos ingresos deberían pagar una proporción mayor de impuestos. Esto es interesante acá ver dos cosas en este gráfico que viene del ISCP, comparando la misma pregunta a nivel internacional, que dentro de las personas que piensan que los empresarios, digamos que las personas de altos ingresos, me quedé pegado al tema anterior, las personas de altos ingresos, no necesariamente empresarios, deberían pagar más impuestos. Chile está bastante bajo sobre Estados Unidos, que son como los clásicos antiimpuestos. Pero como ustedes ven acá, estábamos en 53, y hay una variación bastante importante desde el año 2009 a lo que aparece en COES nosotros del 2014, así que tal vez Chile, si hiciéramos la encuesta comparativa internacional ahora, subiría un poquito en este ranking. Para eso tenemos que esperar hasta el año
2019, así que falta para tener la nueva versión de la encuesta comparativa internacional. Avanza lento la investigación a veces. En Chile los impuestos para las personas de alto ingreso son, acá es bajos o muy bajos, ni altos ni bajos, y altos o muy altos. También hay bastante proporción importante que piensa que las personas de alto ingreso pagan muy pocos impuestos. Y esto es una cosa también interesante que no muchas veces se pregunta, que aparte de los impuestos es como la percepción de eficiencia en el gasto de los impuestos. Es interesante ver que la mayor parte de la población acá, 47 más 35, como unos, claro, 70, si podemos llegar al 80%, piensa que es muy poco eficiente o poco eficiente cómo se gastan los impuestos en Chile. Y no lo hemos hecho, pero si uno avanza un pasito más y correlaciona estas preguntas con la proporción de impuestos, seguramente nos esperaría ciertos efectos importantes en esa línea. En comparativo internacional, de nuevo, ¿cómo describiría los impuestos que pagan las personas de alto ingreso? Y acá está alto, muy alto. En el caso de Chile piensa en general que no son muy altos, está casi en la media, no destaca mucho del resto de los países que están seleccionados ahí. Y esto tiene que ver con preguntas generales de diferencias de ingresos. Como yo les decía, en estas preguntas generales, en Chile las diferencias de ingresos son demasiado grandes. 93% dice que está de acuerdo, muy de acuerdo, lo que uno podría esperar. Es decidor, es como categórico, si uno hace como la estimación así más puntual. Lamentablemente en términos de investigación no se avanza mucho con estas preguntas, porque cuando hay consenso no hay mucha varianza, y si no hay varianza hay mucho que explicar. ¿El gobierno debería hacer algo para reducir las diferencias de ingresos entre los ricos y los pobres? Sí, pero se gran parte de la población piensa que sí. Debería haber intervención ahí más a nivel gubernamental. Es justo que, y acá vienen una serie de preguntas que son bien interesantes, que algunas de ellas están también en comparación internacional, que pregunta justicia en base a, uno podría pensar, esferas redistributivas específicas que se asocian más a protección o bienestar, como son educación, pensiones y salud, que son como tres típicas áreas, ¿cierto?, como de políticas de bienestar. Es justo que las personas con mayores ingresos puedan tener una mejor educación para su hijo. Si bien la mayor parte de la gente piensa, digamos, que está en desacuerdo, es interesante cómo se contrastan unas con otras. Una proporción no menor de personas es indiferente o incluso está de acuerdo con que las personas de mayores ingresos tengan mejor educación, ¿ya? Si uno ve acá, de acuerdo, muy de acuerdo, 25%, un cuarto de la gente piensa que está bien, digamos, si yo tengo más dinero, está bien que tenga mejor educación mi hijo. Bien parecido en pensiones. O sea que detrás de esto hay una lógica institucional bastante meritocrática que premia el esfuerzo y el talento personal, independientemente de otras causales como oportunidades o suerte, ¿no? Como que el esfuerzo tiene un lugar todavía aquí como premio. Pero esto desciende, importante en la esfera de la salud, de aquí ya se achica bastante, entonces las personas hacen una cierta distinción. Ya esto puede pasar tal vez en educación, en pensiones, pero salud parece que ya es otra cosa distinta y uno debería ser tal vez un poquito más redistributivo. Y acá son algunas de las preguntas anteriores que estamos mostrando, comparando promedios. Estos son agrupaciones de diferentes formas de quintiles. Acá tenemos, bueno, bajo el 60%, es el 60% más pobre, medio, y el 10% más rico. De ahí cómo se diferencian sus opiniones en estas preguntas que vimos antes. Interesante ver, parecido a lo que se está viendo en el consenso de la brecha salarial, o tal vez uno podría al revés esperar diferencias, y no hay mucha diferencia. Si yo soy del 60% más pobre y el 10% más rico, en temas de diferencias de ingreso, no hay mucha diferencia acá. Lo que uno podría tal vez vincular con presentaciones posteriores de la encuesta, cuando venga el módulo de conflicto, uno podría pensar en la desigualdad, por ejemplo, un motivador, un tema importante para el conflicto social actualmente, la desigualdad en sí misma, la desigualdad de ingresos, o son más bien los mecanismos, los principios, o el funcionamiento de estos principios con los cuales la gente tal vez está en desacuerdo, pero por en términos de desigualdad, bueno, estamos todos más o menos en desacuerdo, pero esto es más o menos consensual, entonces no sé si hay mucha fuente de conflicto ahí, lo podemos dejar para la discusión. Responsabilidad del gobierno, Chile está ahí al medio, en temas de si el gobierno tiene que reducir la diferencia de ingresos o no. Ustedes pueden esperar de nuevo Estados Unidos, outlier abajo, Estados Unidos, ¿no? Como que ese resquemor, digamos, que el Estado se meta en estos temas. Y acá, respecto de reducir diferencias de ingresos entre pobres y ricos,
Interesante de nuevo la comparación entre el 60% más bajo, digamos, de ingreso y el 10% más alto. Hay muchas diferencias. Y vamos a las diferencias. Muy interesante acá el tema de las pensiones. Claro, acá se nota que la gente del 10% más rico encuentra que es más justo que si yo tengo más ingresos, digamos, tengo una mejor pensión. Esto es interés racional, no tiene más, o sea, si yo tengo más dinero, está bien en el fondo que la pensión dependa del dinero que yo tengo, entonces es bastante fácil de explicar por temas racionales. Pero estas otras cosas no tanto, que son las que vienen respecto de educación. Acá uno, ve una especie de consenso curioso entre el 60% más bajo y el 10% más rico respecto de el acuerdo de que es justo que los que tengan más dinero puedan pagar una mejor educación. Y yo creo que es bien interesante, bueno, lo podemos tomar la discusión, ver lo que ha provocado el tema de la discusión de la reforma educacional, a pesar de que todo el mundo quiere más igualdad y qué sé yo, uno ve gente marchando, por ejemplo, a favor de la selección, esas cosas que pasan cosas bien interesantes cuando uno pasa del principio más general a lo más específico y empieza a tocar la situación personal. Ahí yo creo que se producen esto como cosas raras que son las más interesantes más para la discusión en temas de opinión pública. Y acá está en salud, un dibujo parecido respecto del acuerdo entre las personas de menores ingresos y las de mayores ingresos, y acá el tema la gente más del medio, que tal vez uno podría decir que es un poquito más crítica. Y finalmente esta tiene que ver con el mismo modelo de comparación por ingresos acá, pero respecto a la pregunta de los impuestos. Como uno puede esperar también, acá las personas de los grupos, digamos, de los deciles más bajos, o sea, o los que no pertenecen al decil 10 más bien, piensan que en mayor medida los impuestos que se pagan las personas con altos ingresos son muy bajos y un poquito menos, digamos, las personas del decil 10, como uno podría como explicar, digamos, fácilmente. Eso, vamos a las conclusiones. Ya, creo que me las voy a saltar para que ¿Sí? no tengamos tiempo, sí, un poquito pasado el tiempo, pero quería agradecer a Rafael Carranza, que fue básicamente el mastermind detrás de toda la producción de esta encuesta, así que le agradecemos mucho y voy a invitar a Marcela para que tengamos tiempo para discutir. Quiero agradecer primero que nada haberme invitado a comentar la encuesta, sobre todo porque además, como muchos de ustedes saben, yo no me dedico exclusivamente ni soy una especialista en temas de desigualdad socioeconómica. Entonces quiero agradecer algo que no contó Daniel, y por eso estoy así como porque hoy día tengo un trabajo de campo, tengo una observación participante de eventos masivos, tengo que entrar para el estadio, por lo tanto entonces ando como, me tengo que ir al estadio, así que trataré de ser coherente y hablar no demasiado rápido. Quiero hacer como tres tipos de comentarios. Una, lo que me suscitan los datos, y yo lo que vi fue la presentación original sin las comparaciones internacionales. Un reclamo ahí porque, claro, las comparaciones internacionales te dan una perspectiva distinta, digamos, de los datos cuando uno los mira sin comparación de tiempo y sin comparación con otros países. A veces como que cuesta entender qué es lo que nos están diciendo los datos en sí mismos. Pero algunos comentarios sobre los datos. Algunos comentarios también respecto de lo que me suscitan los datos a partir de lo que hemos estado haciendo en el PNUD y lo que estamos haciendo en el PNUD, que como algunos de ustedes saben, llevamos mucho tiempo trabajando temas de desigualdad, quizás desde otras perspectivas, y para adelante también estamos trabajando temas de desigualdad. Entonces hay mucho de las preocupaciones, de las preguntas, de los temas que conversan con lo que nosotros hemos estado pensando y haciendo. Y por último también algunos temas como para el futuro, ¿no? Como para la gente de investigación y también para pensar en las próximas encuestas, las próximas series. Lo típico que uno en las encuestas siempre le quiere meter más preguntas, que es una tentación que se debe evitar, pero de todas maneras voy a hacer alguna sugerencia para, me imagino, aumentar el cuestionario, y ya tiene que estar totalmente abultado. Primero, y obviamente esta encuesta tiene hartas connotaciones políticas para el debate de desigualdad que está instalado en el país. Vuelve a instalar claramente
la percepción como abrumadora, mayoritaria, de que los ciudadanos en Chile consideran que la desigualdad es un problema o es un tema, digamos, relevante. Y eso, esta encuesta y otras muestran lo mismo. Yo creo que vuelve a ratificar eso, pero además ratifica que además que hay un rechazo por la desigualdad. O sea, no es solo que es importante, que es un tema más de la agenda pública, sino que es un tema que, o sea, es la desigualdad rechazada en términos, digamos, por una mayoría absolutamente abrumadora, y eso yo creo que siempre es útil volver a reiterar eso. Creo que, como decía Juan Carlos, todavía tenemos harto camino por andar para entender qué es lo que entienden las personas cuando están diciendo desigualdad, y eso creo que todavía, y también en esta encuesta no avanzamos mucho tampoco en entender eso, y eso es un desafío permanente, porque como bien decía Juan Carlos, muchas veces las personas están entendiendo distintas cosas, pero más allá de lo que pueden estar entendiendo, existe una noción amplia, digamos, de reconocimiento que nuestra sociedad está cruzada por la desigualdad y que las personas quieren cambiarlo. Pero también, y eso con los datos comparados yo creo que es mucho más evidente, también muestra la encuesta que en Chile existen niveles de tolerancia de la desigualdad de ingresos que son bastante más altos que el promedio de otros países, que el promedio de los países de América Latina, y en comparación a muchos países europeos. Y yo creo que ese es un dato que está mucho menos instalado en el debate público y que requiere ser reconocido y explicado, digamos. ¿Qué explica estos mayores niveles de tolerancia con la desigualdad de ingresos en nuestro país? El dato comparado que salió ayer en el diario sobre Alemania, pero acá nos mostraban varios de los gráficos, reafirman esa noción, digamos, que hay mayor tolerancia a pesar del rechazo. Los datos sobre salarios, por ejemplo, de obreros muestran claramente eso, en el sentido, digamos, de que a las personas les parece razonable o normativamente, no sé si es justo, pero que no es algo problemático que exista tal nivel de brecha de ingresos entre un obrero y un gerente de empresa, y eso en otros países, la brecha que las personas reconocen como aceptable es mucho más baja. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema de la tolerancia a la desigualdad que me parece que es un área que hay que seguir explorando, discutiendo, analizando. Cuando vemos este último dato que veíamos respecto de si nos parece que es razonable que la calidad de la educación, de las pensiones y la salud estén asociadas a los niveles de ingresos, es otra manera de decir lo mismo, digamos, cuánta tolerancia tenemos respecto de que exista desigualdad en la entrega de beneficios sociales o derechos sociales a partir de los ingresos. Y si bien la mayoría, en todas las tres categorías, la mayoría de las personas cree que no es apropiado que existan diferencias sobre la base de los ingresos, el 26%, que a mí me parece increíblemente alto, de los chilenos cree que es razonable que la calidad de la educación esté asociada al nivel de ingreso. O sea, lo que implica que para esas personas no existe una noción de derechos sociales detrás de cómo entienden la educación o las pensiones. Y la tolerancia respecto a la desigualdad en salud es mucho más baja, y yo creo que eso ahí muestra, es como una luz que me parece que muestra lo imbricado que están las percepciones con la realidad. O sea, las percepciones se construyen a partir de la vida concreta, de lo material, de lo que las personas experimentan y del mundo que vemos y de la forma en que vemos que funciona la sociedad. Y ciertamente el ámbito de salud es el ámbito menos privatizado de los servicios sociales. De las tres cosas que se comparan acá, es el ámbito que no fue desmantelado, que no fue privatizado durante los años 80, que está menos mercantilizado, y que por lo tanto existe una relación de los ciudadanos con el sistema de salud como público. Digamos, la inmensa mayoría sigue teniendo una relación en la salud con el Estado, y pareciera, por este dato que es chiquitito, que de repente tampoco se pueden extrapolar tanto de ahí, pero a mí me parece que a modo de hipótesis uno podría entender y explorar en otros ámbitos que hay una fuerte correlación ahí respecto de lo que entienden las personas como lo que ven en su entorno y lo que reconocen como aceptable. Y eso podría explicar la enorme diferencia entre lo que perciben en el ámbito de salud y en el ámbito de educación. Si miramos los datos comparados en general, yo creo que este datito de salud y educación también nos sirve como para entender estas diferencias con los otros países, creo yo.
porque lo que muestra claramente cuando uno empieza a hacer correlaciones con los tipos de países, tiene que ver con que los regímenes de bienestar son claramente lo que muestran las diferencias de percepción. O sea, los países donde tienen regímenes de bienestar con políticas sociales universales son los que tienen, obviamente, menos tolerancia a la desigualdad, y son los países, además, donde los ciudadanos tienen menos fe en la meritocracia y el esfuerzo individual, y los países donde no existen regímenes de bienestar y que son más bien políticas sociales fragmentadas o sentadas en lógicas de mercado como Estados Unidos, tienen percepciones distintas, no tienen percepciones que están fuertemente enraizadas en una visión de los individuos como los que tienen que resolver la provisión social. Entonces yo creo que ahí hay como una área de exploración tanto comparada con otros países como también interna en ver si eso efectivamente se muestre cómo se va desarrollando, ¿no? en otros ámbitos de la relación entre ciudadanos y protección social. En tercer término hay un tema que llama la atención y que yo creo que también me parece haberlo visto en otros estudios, pero creo que también es importante resaltar lo que el rechazo de la desigualdad o el reconocimiento de la existencia de desigualdad está súper alejado de una comprensión de los factores que reproducen desigualdad. O sea, esta invisibilidad de la raza, del género, pero sobre todo y más fuertemente en el caso chileno, esta total invisibilidad del rol que juega el capital social o cultural de las familias de origen en reproducir la desigualdad, es así como impresionante, ¿no? Porque lo que vemos es, hay una total como invisibilización y naturalización de cosas que desde quienes estudian la desigualdad como objetiva, si se quiere, o sea, de lo que cuando veíamos los datos que presentaba Daniel, justamente aquellas cosas que nosotros ya sabemos, de hecho, que son los factores que son como los gatilladores y que reproducen desigualdad, que tienen mucho que ver con las familias de origen, que tienen que ver con las características descriptivas, digamos, de quiénes somos, si eres mujer o hombre, si eres indígena o no indígena, o sea, todas esas cosas que nosotros sabemos que son determinantes en todas las trayectorias de los individuos y que tienden a ser los factores que van reproduciendo o bloqueando oportunidades, son invisibles para las personas, en términos de su comprensión de lo que está pasando en la realidad. Y creo que ahí también hay un tema súper importante de mostrar y de entender, ¿no? Porque, o sea, a mí siempre llama la atención, por ejemplo, nosotros hicimos un informe de desarrollo humano en el 2010 sobre desigualdades de género y hemos preguntado en distintos momentos sobre el tema de desigualdad de género, y a pesar de que tenemos así una evidencia dura sobre brechas salariales, sobre precariedad en el ingreso del mercado de trabajo, menores pensiones, o sea, tenemos así como la batería gigantesca de datos duros que muestran que hay como una desigualdad dura, objetiva, enormemente contundente, y sin embargo hombres y mujeres no reconocen desigualdad de género. Es como, no, esto no es un tema, no hay desigualdad que tenga que ver con una variable estructural. Entonces esa brecha que existe ahí o esa incapacidad de ver esas variables me parece que también es un tema que necesitamos seguir tratando de entender por qué ocurre eso allí, digamos. Yo creo que tiene que ver, y esto a modo de hipótesis, pero tiene que ver con los procesos de politización de la desigualdad. O sea, cuando se politiza algo, se transforma, tú entregas respuestas, digamos, a ciertas preguntas una vez que esos temas se politizan. La educación, o sea, eso ciertamente está politizado, hay un discurso público, hay actores sociales que persiguen una cierta agenda, digamos, está instalado. Otros temas, como los temas étnicos o de género, no tienen, digamos, un correlato en el debate público que muestre lo mismo, quizás por eso tiene que ver con esta invisibilidad. Lo planteaba antes, pero creo que también
tanto la demanda redistributiva por parte del Estado son temas políticamente relevantes como la percepción sobre los empresarios. Yo en esto creo que el dato es menos coyuntural y ya hace rato más duro, digamos. Hay una percepción de abuso que sale con distintos estudios, quizás con distintos instrumentos, se pregunta de manera distinta distintas cosas, pero está fuertemente instalada esta idea de que hay una relación abusiva, si se quiere, del sector privado o de los empresarios con los trabajadores, con la sociedad en general, que hay como una especie de enriquecimiento ilícito, que no es producto del emprendimiento, sino más bien de estas prácticas abusivas de parte de los actores empresariales. Entonces yo creo que ahí también hay un ámbito que es como un dato más bien duro de cómo se han ido generando las percepciones en los ciudadanos. Y por último, y como yo hace un par de meses dedicada solo a los temas de corrupción, yo creo que un dato positivo de la encuesta que también viene a ratificar datos de otras encuestas respecto de que en Chile no existe en realidad una corrupción sistémica, que a veces se nos olvida eso, pero efectivamente hay muchas sociedades donde sí tú tienes corrupción sistémica en el sentido de las relaciones sociales, la relación de ciudadanos con el Estado está absolutamente permeada por la práctica de soborno y coima. O sea, eso es ampliamente extendido en muchos países de América Latina, donde para cualquier servicio, para que te atiendan en el hospital, para la luz, para el agua, para el Poder Judicial, la policía, hay una interacción, digamos, una necesidad de pagar coimas y sobornos, y acá en esta encuesta muestra solo el 7,2% de personas dice que esto es relevante para surgir en la vida. Ahora, igual es bastante más alto de las preguntas que hay respecto de incidencia objetiva de estos datos. La encuesta de la POP de la Católica y también la encuesta Latinobarómetro y las encuestas de Idea Internacional y también las que hemos hecho nosotros de Auditoría de la Democracia preguntan incidencia objetiva, digamos, de los casos de coima. O sea, usted ha visto a alguien, usted ha tenido que pagar o alguien que usted conoce alguna vez una coima o un soborno. Y en esas encuestas, cuando tú preguntas eso, nunca llega al 5%, siempre estamos como el 2 o el 3. Entonces, este 7,2 igual es bastante más alto de lo que muestran esas otras encuestas cuando tú le pides a las personas que diga usted efectivamente ha visto o ha sido testigo de esto. Pero en general ratifica lo mismo y que es un dato, como dice, como consuelo, mal de muchos, consuelo en el sentido de que es un dato positivo, de todas maneras, de que no sea una práctica sistémica ampliamente difundida en la sociedad. Algunos peros o comentarios que me hacen ruido, y quizás más por la nota de prensa de ayer que por lo que presentaron hoy día, y ahí hago el disclaimer, que quizás tenía un afán más mediático y puñero que de investigación. Pero me hace ruido la interpretación respecto de lo que nos están diciendo los datos de esta encuesta sobre la meritocracia. O sea, ayer estaba planteado muy fuertemente esta idea como hipótesis de que hay una demanda, digamos, por meritocracia efectiva. Y yo creo que esa conclusión hay que tomársela con varios granitos de sal si la sustentamos solo en estos datos. Porque me parece que solo estos datos nos dan para hacer esa conclusión. Principalmente porque, y esto ya quizás más en términos metodológicos, porque creo que faltan preguntas para poder decir efectivamente si es que no hay otras alternativas, no hay otras hipótesis alternativas que expliquen y que la cosa sea más matizada. En el sentido que no me parece que la batería de preguntas que estén aquí entregan una opción alternativa, digamos. Porque las preguntas que están incluidas para mostrar que la desigualdad es, o que hay una aspiración redistributiva más estructural son muy débiles. O sea, hay muy pocas preguntas en el otro sentido. Hay pocas preguntas que preguntan respecto del rol del Estado y qué es lo que se espera más allá, digamos, de que usted cree que tiene que hacer algo de la desigualdad. Pero no hay nada más respecto de, a ver, pero en términos concretos, o qué tiene que hacer el Estado en educación, o qué tiene que hacer el Estado en salud, o qué tiene que hacer el Estado en otras materias, o entender mejor cuál es la demanda respecto de esos otros factores, tampoco sobre esos otros gatilladores que antes mencionaba. Entonces yo creo que ahí como que quizás necesitamos tener también datos sobre las otras hipótesis alternativas para poder decir que efectivamente
lo que hay es una demanda de meritocracia efectiva, y no como, porque lo que muestra hoy día estos datos es que, claro, todavía hay una fe ciega en los méritos individuales, pero que hay un malestar porque en realidad eso no se traduce en la realidad concreta, que el país no deja que se desarrolle tus capacidades individuales o algo por el estilo, digamos. Pero como no tenemos estas otras análisis respecto de qué rol juegan los gatilladores, esos que nosotros sí sabemos que tienen un rol en la desigualdad, me parece que es un poco, todavía un poco temprano para hacer una conclusión muy fuerte respecto de este tema, de cómo interpretan, pero también cómo ven el horizonte normativo respecto de los méritos y cambios más estructurales los ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos en el último informe de desarrollo humano varias preguntas similares a las que están acá y otras que tienen que ver un poco con la percepción de los ciudadanos sobre lo que hace el Estado en materia de desigualdad. Y, por ejemplo, hay más información en el sentido de que hay una demanda más clara de intervención del Estado que no es solo genérica, digamos, cuando se pregunta por quién debe administrar la prestación de temas sociales. Una inmensa mayoría, el 72%, cree que el Estado debe administrar todo el sistema de salud, el 73% el sistema educacional, el 60% el agua y la electricidad, el 65% el transporte público. O sea, hay una demanda como fuerte respecto de quién tiene que entregar servicios sociales, políticas sociales. Lo mismo en el tema de pensiones, o sea, en el tema de pensiones hay varias otras encuestas que muestran una demanda pero abrumadora a un cambio de eje respecto de la administración privada a administración pública, que no se condice mucho con la hipótesis de que creemos solo en el esfuerzo individual. Porque si creyéramos solo en el esfuerzo individual y en los méritos, no se justificaría que tengamos una demanda tan fuerte de intervención del Estado en áreas claves de la economía y la prestación social. Entonces, por ahí digo, a ver, ¿qué está pasando en este tema? Nosotros, por ejemplo, también en la encuesta de desarrollo humano del 2014 se pregunta cuán bien entrega el Estado beneficios sociales, y el 46,4% de los encuestados dice que los beneficios sociales no se asignan de manera justa y no se entregan a quienes realmente lo necesitan. Hay una fuerte crítica, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de la ficha de protección social y las políticas más orientadas a los pobres, y nuevamente hay una fuerte crítica, no solo digamos que es consistente con esta demanda de una mejor distribución de los ingresos, de los impuestos y de cómo se gastan los impuestos, sino que también a otras áreas del Estado. Entonces, mi comentario ahí es, ojo, de a ver cómo matizamos y cómo analizamos estos datos respecto del horizonte normativo y de lo que le están demandando. Yo creo que no es ni una cosa ni otra, es una mezcla, pero donde efectivamente hay una demanda bastante más fuerte del rol del Estado de lo que se pensaba hace unos años atrás. Yo creo que ese es un tema que hay que seguir explorando. Y en términos del futuro y posibles temas que me parece relevante de pensar, bueno, lo primero es esto de cómo podemos incorporar en esta encuesta más elementos que permitan entender lo que se espera del Estado y cómo se concibe el rol del Estado en la reducción de la desigualdad. Yo creo que ahí como que hay un vacío respecto a ver qué es lo que espera, qué creemos de qué es lo que está haciendo el Estado respecto a la desigualdad. Creo que la encuesta da luces interesantes respecto a lo que sienten los ciudadanos, que es el rol de las empresas y los empresarios. O sea, nos están diciendo que los empresarios están ayudando a profundizar la desigualdad con sus prácticas, pero creo que nos queda todavía el pendiente de entender, bueno, cuál es el rol del Estado. También, y en eso mismo, y quizás eso ya es un poco más rebuscado, pero creo que sería interesante tener también información respecto de esto, de los gatilladores duros de la desigualdad, de esas cosas, variables que nosotros sabemos que reproducen desigualdad y que con los datos que hay pareciera que no son visibles para las personas. Entonces creo que ahí también hay un ámbito interesante de seguir explorando cómo podemos entender mejor esa invisibilidad y cómo podemos entender mejor
por qué, cómo se relacionan, qué percepciones tienen los ciudadanos respecto de esas variables que son los nudos que están reproduciendo desigualdad. Creo que es esencial, y bueno, es lo que viene en los próximos meses, pero creo que un gran aporte de la encuesta en general, en su conjunto, va a ser los cruces y la mirada comparada de los datos sobre conflictos, movilización social, acción colectiva y desigualdad, porque ahí obviamente está como el meollo del tema en discusión, en el sentido que va a poner elementos sobre la mesa para discutir y para contrarrestar un poco sentidos comunes que están instalados en el debate público, que no se condicen mucho con la teoría y la evidencia en ciencias sociales de otros países respecto de que habría una relación mecánica entre percepción de desigualdad, malestar con la desigualdad y movilización, o percepción y rechazo de la desigualdad y niveles de acción colectiva o disposición o percepciones de cambio. Entonces yo creo que todo ese trabajo que viene por delante, que puede mezclar, digamos, la discusión sobre reconocimiento de desigualdad con acción colectiva, con conflicto, va a ser es obviamente esencial. Y por último, algo hizo Daniel al principio. Yo creo que una cosa que puede ser un gran aporte al debate público es mostrar las pirámides, pero no solo las pirámides, sino que varios otros de los datos sobre percepciones con los datos reales. Yo creo que es súper útil para los líderes de opinión, para los tomadores de decisiones, para el mundo político, público, ver las pirámides de cómo creen las personas que es la sociedad, cómo les gustaría que fuera y cómo es realmente según lo que nosotros sabemos sobre ingresos. Porque yo creo que contrastar ahí, también nuevamente, por ejemplo, con los temas de cuán importante es la familia de origen en la desigualdad, mostrar los datos respecto de lo que pensamos, de lo que creemos y de lo que es en realidad. Yo creo que contrastar los datos duros, digamos, económicos con percepciones es un aporte súper importante al debate público, que me parece que es un área que hay que continuar. Y ya esto estoy diciendo acá rato y termino. Y el último punto es sobre el concepto de desigualdad, que también creo que para adelante, y esa es una de las cosas que estamos haciendo en el PNUD, trabajando en un informe. Acá está Raimundo Frey, Matías Cocina, estoy haciendo propaganda corporativa, de un proyecto en el que está embarcado, que lidera Osvaldo Larrañaga, y en el que nosotros hace rato que venimos discutiendo y pensando que lo necesario que es pensar el concepto de desigualdad no como desigualdad socioeconómica y de ingresos, sino que como desigualdad en términos amplios, en términos de trato, en términos de derechos, en términos de participación política. O sea, la desigualdad, cuando uno pregunta a las personas y cuando vemos qué cosas son las que les molestan de la desigualdad, muchas veces vemos que en realidad lo que menos les molesta a veces son las desigualdades socioeconómicas. Están disponibles para aceptar desigualdades grandes en los niveles de ingreso, pero no están disponibles para aceptar desigualdades en el trato, en la dignidad, en la concepción de derechos, en el acceso a la justicia, por ejemplo, en tener participación, en tener voz. O sea, hay como toda una otra dimensión que tiene que ver con el ejercicio de derechos, con la dignidad, con el reconocimiento, que está fuertemente asociado a los malestares de los ciudadanos hoy día, y que cuando miramos solo los ingresos y los salarios, o qué percepción tenemos sobre los ingresos y los salarios, yo creo que nos entrega una visión distorsionada. Y una de las preguntas, por ejemplo, justamente que hace el último informe de desarrollo humano, dice ¿cuáles son las desigualdades que más le molestan? En orden, ¿no? Y hay un ranking de 7, y la que está primero, la que más le molesta a las personas, es que a algunas personas se les trate con mucho más respeto y dignidad que a otras, el 67%, 68%. Segundo, que existan desigualdades entre regiones y Santiago. Tercero, que existan desigualdades entre hombres y mujeres. Cuarto, que algunas personas tengan muchas más oportunidades que otras. Quinto, que algunas personas tengan mucho más poder que otras. Sexto, que existan desigualdades entre jóvenes y adultos. Y en último lugar, que algunas personas ganen mucho más dinero que otras. Y esa tiene el 48,5% de las menciones. Entonces,
creo que también hay un trabajo por delante para matizar un poco qué se entiende por desigualdad, para poder entender mejor algunos de los datos que están en la red. Gracias. A ver, empecemos con un debate. Yo quiero reaccionar primero a un par de comentarios de Marcela que me parecieron, bueno, todos la verdad es que creo que fueron súper interesantes y los vamos a considerar. Un tema que creo que de verdad es bien interesante, que efectivamente nos resaltamos mucho, es el tema de la tolerancia, ¿no? El tema de la tolerancia, la desigualdad y cómo estas brechas entre ingresos de presidentes de compañías versus obreros son las justificadas, son todavía muy altas a nivel comparado. Simplemente para dejar claro, el número en Chile, con los que teníamos acá, es 12,5. El salario justo, digamos, para un presidente de una compañía versus el justo de un obrero, y a nivel internacional el promedio como en países de democracia avanzada debe ser como 6. Entonces hay efectivamente un nivel en ese sentido bastante más alto en Chile de tolerancia desde esa óptica. Ahora, una de las cosas interesantes que aparecen en esta encuesta es que efectivamente parece haber un aumento de la brecha percibida, ¿no? O sea, no de la justificada, sino que de la percibida. Por ejemplo, el gráfico que mostraba Juan Carlos, en donde veíamos que la percepción de la brecha en los grupos socioeconómicos altos siempre ha sido alta, y que la de los grupos socioeconómicos bajos era relativamente baja, pero que ahora se comprime y pasa a ser similar a la alta, implica que a nivel del promedio de la población la brecha percibida es mucho más alta. Y entonces la brecha percibida es más alta que la del 2009, por ejemplo, en el ISSP, por bastante. Y por otro lado, la brecha justificada es similar. O sea, no estamos seguros si es 100% comparable, pero no ha cambiado tanto aparentemente en el tiempo. Entonces también hay un concepto allí que todavía nos falta explorar, que tiene que ver con percibo una sociedad mucho más injusta, o mucho más desigual, si quieres, más bien aquí Juan Carlos me agarra. Y también cuando deseo una sociedad que tiene otras brechas, le estoy pidiendo harto a la sociedad, porque tengo una percepción súper alta y quiero mover de alguna forma esa sociedad hacia un cierto punto. Entonces hay un aumento de la percepción, pero no sé si me explico, pero hay un tema allí que tiene que ver con la demanda por el ajuste del sistema, que de alguna forma está aumentada por el hecho de que mi percepción ahora es más alta, a pesar de que mi tolerancia sigue siendo alta, ¿no? Hay un tema allí delicado. Hay otro tema que estamos investigando, de hecho, con Juan Carlos, con Rafael y otra gente estaba investigando recientemente, que tiene que ver con tratar de entender precisamente por qué es alta la tolerancia. Y efectivamente, por lo menos parte de las explicaciones tienen que ver con algún grado de naturalización, con algún grado de acostumbramiento a un cierto status quo, una cierta persistencia de la desigualdad que ya forma parte de mis puntos de referencia, de mi cultura, y que por lo tanto me parece de alguna forma natural. Y por lo tanto no es anormal encontrar que en sociedades con alta desigualdad objetiva o percibida exista también una alta tolerancia a la desigualdad. Otro tema que mencionaba Marcela, que yo también creo que allí en la práctica está el gran valor de la encuesta. Nosotros no tenemos tiempo acá, no hemos tenido tiempo ni de analizar los datos, ni de presentar las cosas que hemos empezado a analizar. Pero efectivamente, este tipo de preguntas se preguntan en algunas encuestas. Las preguntas de desconfianza que presentamos, el módulo de desconfianza que presentamos hace un par de meses, también se preguntan en otras encuestas. Las preguntas que tienen que ver con conflictos también se preguntan en otras encuestas. Pero lo que no se hace habitualmente, exactamente, es preguntarlas todas juntas. Entonces, parte importante de la acción de explotar esta encuesta para la investigación y para entender los fenómenos va a ser precisamente lo que decía Marcela. Quisimos hacer un ejercicio chiquitito en eso. Una de las cosas que nos interesó investigar era, por ejemplo, si este castigo que aparece a los políticos en cuanto al salario percibido respecto del que yo creo que deberían tener, que pasa a ser que de 8 millones a 2 millones, está o no correlacionado con el grado de desconfianza, que fue lo que apareció en los módulos previos, que tienen los ciudadanos hacia el Congreso, la política. Y efectivamente aparece una correlación consistente. Es decir, la gente que
desconfía más. Y eso es interesante porque efectivamente uno a partir de eso puede decir, efectivamente hay un tema de desvalorización de la política y no tiene que ver con que la gente le gusta redistribuir y que claro, ve que los políticos ganan mucho y bueno, creo que ganen menos, eso es redistribución, pero no, hay además aparentemente un factor que tiene que ver con que los políticos me caen gordos. El tema de las pirámides reales, eso es un poquito la intención de poner cosas, datos objetivos al comienzo. Pensamos bastante sobre cómo objetivar las pirámides. Es muy difícil porque porque son 5 estratos y entonces yo tengo que imaginarme qué es lo que es realmente un estrato objetivo en términos que ya es difícil y más encima tengo que de alguna forma tratar de modelar cuáles son las distancias entre estos estratos objetivos y eso es difícil. Entonces ese ejercicio yo creo que se puede hacer, pero pasa por cambiar un poquitito la pregunta y es algo que probablemente vamos a hacer, pero estoy de acuerdo en la importancia de entender hasta qué punto las percepciones se condicen con los datos y esa es una dirección claramente en la que hay que avanzar. Yo quería parar acá, no sé si algunos de los presentadores tienen más comentarios y lo que quiero hacer es abrir un poco el diálogo y ojalá recibir comentarios y preguntas, unas 3 o 4 comentarios y preguntas y eventualmente dar espacio para que la gente acá pueda seguir comentando. Así que voy a... Solo un breve comentario nomás respecto a lo que... bueno, muchas gracias por los comentarios, Marcela. Creo que hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para los análisis y los futuros estudios. Quería hacer uno en particular respecto a lo que dijiste del enfoque que salió en la tercera y meritocracia. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que tal vez casaban más con la línea editorial del diario y por eso las enfatizaron más, sin duda. Exacto, como que... siempre hemos tenido razón. Exacto, como a la gente igual le gusta un poco. Pero aparte de eso, yo creo que tenemos ahí ciertos déficits teóricos y metodológicos para abarcar el tema de la meritocracia, como pasa con igualdad y con justicia, esos conceptos, pero yo creo que ahí tenemos cierto avance a nivel internacional y nacional también. Hay investigaciones, hay personas que están trabajando en eso, pero el mérito todavía yo creo que sigue muy vacío. Yo creo que hay gente que piensa que mérito es sinónimo de esfuerzo o que es sinónimo de talento. Y yo creo, bueno, son hipótesis, digamos que estoy avanzando un poquito, pero yo creo que detrás del mérito hay una combinación, hay una ecuación, donde está talento, está esfuerzo, está igualdad de oportunidades. Yo creo que las personas le dan más peso a uno que a otra, y eso yo creo que tiene mucha relación con las preferencias que tienen respecto de eso, digamos, de cuáles son las consecuencias del mérito, porque si yo pienso que es solamente esfuerzo, entonces la verdad que los pobres son culpables finalmente por su situación, porque no se han esforzado. Si meto talento en la ecuación, si meto igualdad de oportunidades, se hace más compleja, y eso requiere mucha más energía cognitiva para hacerlo, o sea, requiere como dice Kahneman, como pensarlo lento, es como algo que requiere, o sea, uno piensa esfuerzo lo más rápido, pero hay una deuda académica y conceptual y metodológica, y eso es a nivel incluso yo diría internacional, el tema de la meritocracia, hay ciertas como, o sea, yo leí algunas cosas específicas, algunos libros, pero no es algo que esté muy, yo te puedo decir, este es el autor que está trabajando ahora, pero yo lo desconozco, y ya sé si investiga, sobre todo por las limitaciones que tiene para estos temas en la encuesta, porque cuando uno se mete en significados más personales, como que distinciones más precisas, se hace difícil, pero es un bonito desafío. Se dijo que parte del proyecto busca ampliar la evidencia comparada, me imagino que se referían a incorporar más países, más años, lo desconozco, si pudiesen dar un poco más de luces, a mí como investigador me llama bastante la atención. Y lo segundo, colgando un poco del último comentario que hizo Juan Carlos Castillo, escuché con atención la presentación, veo los datos, pero sin embargo, no sé, me quedo con una duda muy grande. En términos académicos podría decir que no sé, que veo un problema de identificación o que falta un mecanismo causal. Pero si estamos tratando con percepciones y la variable dependiente es, la variable dependiente va a ser la variación de la percepción de los individuos. Pero al movernos en el mundo de las percepciones sabemos que los individuos responden no necesariamente a mecanismos causales cognitivos, o sea, objetivos o a un tratamiento determinado, sino que la gente recibe la información de su entorno de manera determinada y según su background determinado va a reaccionar de una forma distinta. Lo sabemos en el comportamiento político, lo sabemos desde investigaciones sobre seguridad ciudadana, perdón, sobre seguridad pública. ¿Cuál es la respuesta alternativa que ustedes como investigadores plantean
a este mecanismo causal. ¿Qué es lo que determina la variación en las percepciones de desigualdad de los individuos? Algo que siento que estuvo completamente ausente en la presentación. Muchas gracias. Y fue como muy llamativo también los resultados que tiene, ¿no? Una creencia que no se basa en ningunos datos de que hay como una posibilidad de surgir a través de educación. Y efectivamente no es así. ¿Ya? Es desvinculado el título, algo de éxito en el mercado laboral, de ingresos, no están bien vinculados, ¿no? Gente que sale a la calle para defender su derecho a pagar por la educación. Eso para una alemana que es hija de una educación pública gratis, ¿ya? También le cuesta mucho. Y yo creo que lo interesante aquí serían, yo creo que estructuras de socialización. Eso hablamos del estado social. Sabemos que los individuos muy tempranamente, ¿ya?, se socializan y tienen como una idea que es la equidad, que es la justicia, ¿ya? Y otra cosa, yo creo que un discurso hegemónico en medios de comunicación en eso, y sería interesante no solamente contrastar lo subjetivo con lo real existente, sino quizás tratar de ver esos factores estructurales, ¿no? Bueno, me llamo Hernán Orozco, soy estudiante de magíster en urbanismo. Y por lo mismo quería preguntar si se evaluó, y si no se evaluó, pedir que se evalúe, integrar una pregunta en estas relaciones de ingresos con derechos sociales, integrar la variable espacial, que yo creo que podría dar cosas muy interesantes. Por ejemplo, preguntar si el mayor nivel económico tiene que estar relacionado con la calidad de la vivienda, la calidad de tu barrio, la cantidad de áreas verdes, o algo incluso más de moda que tiene que ver con la infraestructura de transporte o el acceso a un transporte más digno, por ejemplo. Bueno, y también pido disculpas por el sesgo profesional que incluyo en la pregunta. Y eso nos permitiría también a los que somos urbanistas o geógrafos también entender estos conceptos de derecho a la ciudad, percepción del derecho a la ciudad y la movilidad como un derecho social que se ha estudiado poco en Chile. No, Marcela recién comentó la discrepancia que ella veía entre esta apreciación sobre la meritocracia, pero además nos dio unas luces respecto del informe del PNUD, en que la última desigualdad considerada grave era de ingresos. Entonces como que me generó un ruido de, o sea, como que vendría a validar lo que dijo en la encuesta con lo que aparece en los informes del PNUD. No sé si me expliqué. Ajá, no. No, que básicamente en lo que dijo que de las 7 desigualdades, la última era la de ingresos, lo que eso me hace más sentido con una valorización de la meritocracia. Yo creo que, o sea, obviamente las dos encuestas por metodología, por muestra, por las preguntas, no son necesariamente comparables, pero la encuesta del PNUD lo que pregunta es cuál de todas estas desigualdades te molestan más. Y ahí el comentario mío tenía que ver con que todas molestan, digamos, no es que ninguna no molesta. O sea, la mayoría de las personas dice que le molestan las desigualdades, pero, y en eso Juan Carlos decía, o sea, hay poca varianza, que a todos nos molesta la desigualdad cuando preguntamos en abstracto, pero cuando desagregamos por estos tipos de desigualdad veíamos que esto que nosotros hablamos de trato, dignidad, que tiene que ver con esta idea de que en nuestras encuestas, por ejemplo, también más de política, hemos visto, y en el informe de democracia analizamos ampliamente, que hay una sensación muy fuerte, digamos, de indignidad de trato. Las personas se sienten maltratadas, digamos, en los hospitales, por la policía, en el juzgado, en la justicia, en los servicios públicos. O sea, hay un malestar y una percepción. De hecho, por ejemplo, en términos comparados, la POC pregunta cuál es la principal causa de discriminación, y Chile aparece como uno de los países donde más conciencia hay de discriminación de clase. O sea, las personas tienen fuertemente arraigado de que a los pobres en este país se les trata mal, y hay un malestar, entonces, que quizás esos pobres pueden estar disponibles a aceptar que el gerente de la empresa gane 15 millones de pesos. O sea, hasta eso lo podríamos aceptar. Lo que parece que es intolerable, que las personas como que las tienen así como hastiadas, tiene que ver con que además
a ti te traten mal en todas partes por no ganar los 15 millones de pesos. Entonces yo creo que esa otra dimensión que tiene que ver con el trato, con la dignidad, con el reconocimiento, digamos, de la ciudadanía y de la igualdad en términos de dignidad de las personas, es como un poco el comentario lo que estaba diciendo, y que yo creo que tenemos que entender mejor. Ahora, están súper correlacionadas con ingresos, o sea, es como que, porque son justamente los pobres los que van los que tienen servicio en relación con el Estado, que tienen que ir a la ficha CAS, que tienen que ir a hablar en el municipio y que tienen que ir, o sea, etcétera, etcétera. Entonces hay una correlación, y yo creo que más bien lo que tenemos que entender un poco cómo se mezcla en esto la construcción de las percepciones sobre desigualdad, todas estas dimensiones. No soy de la casa. Un comentario respecto a este tema. Hace algún tiempo nosotros publicamos con un tesista un trabajo que estamos todavía perfeccionando, que básicamente trata de ver cómo estas dimensiones ocultas muchas veces de la pobreza o del desarrollo, es algo que enfatiza bastante la escuela de Zen, efectivamente están fuertemente relacionadas con cosas como el bienestar subjetivo, con percepciones de satisfacción con su realidad y la vida de las personas, y aparece fuertemente esta correlación, digamos, condicional por variables de ingreso de aspectos como la discriminación, la dignidad, la agencia. Así que yo creo que efectivamente hay que ponerle un poquito más de culpa a estas dimensiones del desarrollo. Buenas tardes, María Luisa Méndez, la Lula, como ya me introdujeron previamente, y estoy en la línea sobre geografías de conflicto, que reúne a un conjunto de investigadores en el COES, y una de las líneas más interdisciplinarias. Y en realidad lo que puedo decir, dada la interpelación de Daniel, es que esta encuesta y también el grueso del trabajo que estamos desarrollando en el COES tiene un componente territorial muy fuerte, ¿ya? El componente territorial fuerte o espacial va desde las discusiones conceptuales hasta cuestiones empíricas bien sustantivas, ¿ya? Esta encuesta tiene también esa ambición. Entonces, bueno, aquí todavía no cumplimos con mostrar de forma más contundente cómo hemos hecho también un diseño metodológico que nos permita conectar los resultados con distribuciones espaciales, diferencias entre lo urbano y lo no urbano, pero lo que sí puedo decirles es que para el próximo lanzamiento, que ya con altas expectativas por lo que hemos dicho, vamos a intentar también mostrar cómo estos datos sí nos muestran ciertas diferencias en términos espaciales, ¿ya? Es decir, qué diferencias podemos ver con esa dimensión, un poco lo que tú señalas. Lo que nosotros hemos estado trabajando, por eso que digo que es una cuestión que va desde lo conceptual hasta cuestiones dispositivos empíricos o metodológicos bien interesantes, es porque de alguna manera un poco lo que se está recogiendo acá sobre la desigualdad interaccional, ¿ya? Nosotros tenemos una colaboradora, Katia Araujo, que tenemos un working paper que ya va a salir aquí en la página del ICSO, ha estado trabajando sobre esta conceptualización de la desigualdad en el trato, ¿ya? Conceptualmente, en la línea de geografías de conflicto estamos tratando de desarrollar esta relación entre la posición abstracta o más concreta en la estructura social, la relación, el tipo de vínculo y esta aparición o no de formas de conflicto o de irritación, como trabaja en el concepto de la Katia Araujo con Danilo Martuchelli. Entonces, hay ahí una reflexión en términos de la posición, la distancia, la cercanía entre los individuos, los grupos y también la distribución de los recursos que son valiosos, ¿ya? Eso por una parte. Bueno, en términos metodológicos, esta encuesta, como les decía, tiene ese componente y lo vamos a profundizar un poco más para el próximo lanzamiento. Y también la encuesta tipo panel que vamos a hacer también va a tener esas características de las cuales podrían hablar un poco más los colegas, si es necesario, porque es una de las apuestas importantes del centro. Por ahora lo que sí estamos haciendo en términos de la investigación con estos datos y también con otros proyectos que estamos trabajando es mostrar, ampliar un poco más el repertorio sobre los temas de desigualdad, por ejemplo,
y ver la distribución del acceso a ciertos bienes, a bienes que van sin duda respecto a servicios tan importantes como la educación, la salud, etcétera, pero también otro tipo de componentes como la cuestión de los parques, ¿verdad?, los centros culturales, en fin. Y un poco empezar a graficar los temas de desigualdad también en términos del acceso a ciertos servicios y la percepción de justicia respecto al lugar que los individuos tienen en la ciudad y por lo tanto en la escala más abstracta que es la sociedad. Entonces, eso es lo que podría decir por ahora, pero les prometo que en la próxima lanzamiento va a haber datos espaciales más claros. El tema de la comparación internacional, nosotros cuando diseñamos la encuesta partimos de un banco de ítems y estamos buscando lo que se había hecho relacionado con temas de cohesión, sobre todo, más que conflicto, porque cohesión está mucho más asociado a estudios de encuesta, y de hecho la encuesta nuestra se basa en un estudio internacional que es el radar de la cohesión social, y varios de los ítems que están en ese radar, que es europeo, lo replicamos en la encuesta, y de ahí, de hecho, algunos de los ítems que toman radar también son del ISSP, estos son como indicadores comparativos de cohesión social, y ya que tenemos varios de esos en nuestra encuesta del 2014, la idea es como construir una especie de informe comparativo internacional de todos estos indicadores, y de hecho el segundo semestre vamos a lanzar un observatorio de cohesión social en el COES que tiene toda esta información con indicadores comparativos. Y respecto al segundo, del tema de la causalidad en la percepción, claro, no hemos avanzado mucho, la encuesta no fue diseñada, esta al menos con esa intención. Hay algunos estudios sí en paralelo que yo conozco, del tema no mucho, de hecho nosotros trabajamos con Daniel, Rafael también, el profesor de la Católica, en un experimento encuesta respecto a la percepción. No nos fue muy bien, lamentablemente, así no podemos decir mucho al respecto, pero hay personas sí que están investigando esos temas, y yo creo que algo también vamos a poder avanzar en esa dirección, no tanto como un experimento, pero sí con el panel, digamos, con la encuesta longitudinal ya teniendo 3 o 4 olas, digamos, esta pregunta no puede como avanzar un poquito más. Sí, yo también quería enfatizar eso, el tema de la causalidad con la encuesta de percepción entre individuos es difícil en general como problema, más aún si uno no tiene en la encuesta cosas que apunten, por ejemplo, a medir características de personalidad. Sin embargo, parte del valor de un panel es ese, que yo puedo explotar variaciones en el tiempo en percepciones individuales. Por lo tanto, parte importante del interés de hacer un panel es precisamente tener la capacidad de hacer inferencias causales con respecto a este tipo de percepciones. Así que en ese sentido completamente en línea con lo que decía Juan Carlos. Y lo otro también es que, y aquí voy a conectar con lo que estaba diciendo María Luisa, es que cuando uno está pensando en la causalidad, por ejemplo, en qué determina que una persona tolere más o menos la desigualdad dadas sus características, bueno, uno tiene que pensar en hipótesis, en teoría, ¿verdad? Y en la medida que uno es capaz efectivamente de desarrollar hipótesis, por ejemplo, si resulta que mi entorno territorial está asociada con ciertas características de mayor desigualdad, yo esperaría que el territorio, ¿verdad?, jugara un valor. Bueno, hay formas, ¿verdad?, de implementar, de tratar de medir esos canales específicos, explotando, por ejemplo, la variación en el espacio asociada a ciertas características del entorno local. Y esas son formas de ir efectivamente arrinconando, ¿verdad?, la causalidad. Nunca es perfecto, es un problema fundamental en ciencias sociales, pero tanto el panel como la espacialidad de la encuesta, especialmente en la versión que pensamos seguir en el tiempo, nos da esperanza de que efectivamente vamos a ser capaces de encontrar relaciones causales. Así que tenemos buena onda ahí con las perspectivas futuras de la encuesta. O sea, una cosa son las desigualdades estructurales de ingresos, que es como el fuerte dentro de lo que presentaron, pero otra muy distinta es ver cómo, dadas esas desigualdades, dentro del mismo grupo, del mismo quintil de ingresos, el mismo estrato de ingresos, como lo llamen, cómo se dan, cómo ahí son las diferencias internas en términos de respuestas que tienen que ver más con el trato, el acceso. No sé si me voy a entender, pero hay una... Un poco respecto, por ejemplo, a variables como la educación, como decir, bueno, en el fondo para la mayoría de la gente lo más importante es la educación y confía en la educación y sacar de eso como una suerte de conclusión meritocrática.
pero al mismo tiempo cómo uno podría desglosar esa pregunta en preguntas más chiquititas, por decir así, y a partir de eso ver diferencias. Pienso, por ejemplo, en las encuestas que se hacen de seguridad ciudadana. Entonces toda la gente está muerta de miedo por la delincuencia, pero después cuando empiezan a hacer preguntas más específicas, creen que en su barrio no hay delincuencia, o que en su plaza no hay delincuencia, etcétera. Entonces uno puede ver como diferencia entre decir, la gente le teme a la delincuencia, que el discurso se transmite por los medios, los discursos políticos, etcétera, pero por otro lado, cuando uno lo ve más específicamente, en realidad no le tiene tanto miedo a la delincuencia. Entonces uno podría pensar lo mismo respecto a la educación. Es bastante lógico que una persona pobre diga, el camino para salir de la pobreza es la educación, pero que al mismo tiempo si yo le preguntara, bueno, ¿y el colegio que estudia a su hijo le sirve para salir de la pobreza o algo así? Probablemente diría que no, o a lo mejor bajaría, no estaría tan de acuerdo, etcétera. Entonces no sé si han pensado hacerlo así o quizás ya lo hacen así, no lo presentaron de esa forma. Una pregunta. Asociado a lo que estaban diciendo por acá y con respecto a lo que decía Marcela Ríos, justo me acordé que analicé los datos del PNUD sobre percepciones de discriminación en el trato y sí hay diferencias súper claras por quintil socioeconómico, lo que es súper interesante. Y en ese mismo sentido me está generando la duda con respecto a la pregunta para surgir en la vida, cuán importante es. Porque si bien es obvio que las personas del grupo desaventajado muchas veces no reconocen percepción de desigualdad más que otros grupos, pienso que lo que se observa con respecto a la etnia y al sexo es mucho, es demasiado el desconocimiento, y pienso que tal vez la gente está interpretando el cuán importante es con un cuán importante debiera ser. Creo que me imagino a alguien que diga, no, es que en realidad, claro, el sexo afecta, pero no debiera, entonces no, el sexo no afecta, no sé, pienso que tal vez la forma en que está fraseada la pregunta genera complicaciones. En particular, yo he hecho preguntas con respecto a, por ejemplo, si las autoridades tratan igual o no igual a personas de origen mapuche o no indígena, y ahí sí se observan diferencias súper grandes. Si uno le pregunta, por ejemplo, si es que hay mayor probabilidad de que una persona mapuche sea condenada, la gente dice que sí, y con un acuerdo súper grande. Entonces pienso que hay un tema con la pregunta que se podría revisar. Este concepto de surgir en la vida, sería súper interesante tener un análisis más cualitativo de lo que significa para los que responden. No sé, un focus, algo para tener más... Con respecto a la educación, por lo menos en sectores de nivel socioeconómico bajo, la educación es importante porque es la certificación que necesito para acceder a un empleo. Y eso me hace ser más que mi padre, que solo hizo básica. Pero, esto es de estudios cualitativos, pero para surgir más, o sea, necesito eso, y en ese sentido para surgir en la vida necesito la educación, pero para llegar realmente a donde aspiro a llegar, no logro por toda la frustración, por todos los problemas. Bueno, como vieron acá, hicimos análisis bivariado a lo máximo, entonces efectivamente había pocas variables en análisis bivariado. Vamos a avanzar hacia un análisis bastante más completo. Sobre el tema etario, efectivamente podríamos esperar bastantes diferencias. Lo que ya sabemos es que en general los mayores consideran que hoy en día hay muchas más oportunidades en la sociedad chilena que antes de lo que les tocó a ellos. Los que recuerdan la pobreza en especial encuentran que hoy en día sí hay muchísimas oportunidades, y de repente son también los que justifican de que las personas que no surgen son flojas porque tuvieran muchas oportunidades que ellos mismos. Sobre el tema capital social y elementos culturales, ya moviéndonos de las percepciones a el dato duro, hay una batería completa de capital social en la encuesta que será retomada más adelante, que también está en la línea que trabaja María Luisa Méndez con los clásicos generadores de nombres y posiciones. Los elementos culturales, bueno, también viene los elementos, las preguntas clásicas sobre nivel educacional, pertenencia indígena, entonces se podrá avanzar bastante acá en la comprensión. Acá nos quedamos en la mera descripción, más bien para el conjunto de la sociedad. Siguiendo con la pregunta que levantó harto interés del tema como del trato y del maltrato, sobre los datos del PNUD, lo que pasa es que mucha gente cuando piensa en estos temas, en especial en los sectores populares, apela a su propia experiencia. No es algo sobre lo cual haya un discurso preconstruido. Por lo tanto, la gente piensa en cómo le ha ido y moviliza experiencias personales para poder dar una respuesta a esas preguntas. Y efectivamente la gente de los sectores más bajos no tiene una experiencia de cómo es el vivir en la riqueza o tener mucho más dinero. Pero lo que sí pueden tener más a mano es haberse sentido mal en un trato que
que de hecho la discriminación aparece en los discursos hasta la clase media baja. De ahí en adelante no hay ningún tipo de discurso en general sobre la discriminación. Y bueno, sobre el tema de la educación, yo, bueno, también compartiendo un poco lo que decía Ingrid, sí, hay una hipervaloración del tema educacional en Chile. Uno podría efectivamente formular la pregunta de otra manera y obtener otra cosa. Pero uno de los pocos grupos que no cree en la meritocracia mediante educación en el caso de Chile son los independientes. Pero si no, empleados de todos los niveles en términos generales hay una hipervaloración. El único grupo que no se compra ese cuento realmente son más bien los independientes. Bueno, lo dejaría hasta acá a ver si los colegas pueden completar algún elemento. Muy brevemente, tengo un par de preguntas sobre el tema de los salarios percibidos y los salarios que debiesen ser, digamos, considerados justos. Uno es cuánta dispersión tienen los datos, porque los gráficos presentan las medianas. Tú decías que en el caso del salario de los obreros está probablemente anclado al salario mínimo. ¿Cuánta dispersión ven en torno a esa mediana en la distribución y si es que han visto alguna correlación entre las brechas percibidas y nivel socioeconómico de la gente que responde? Lo otro interesante, cuando comparan las tres rondas de encuesta, pareciera que en el quinto quintil, en el quintil más alto, no hay mucho cambio de una encuesta a la otra. Más bien lo que sucede es que se comprime la dispersión de percepciones y por lo tanto parece que hubiera una hipótesis más información en los quintiles más bajos respecto a los salarios reales. O más activación. Entonces, nada, como pregunta de si tienen alguna hipótesis de qué pasó ahí entre las distintas rondas. Y lo otro, cuando preguntan por... Quisiera una pregunta sobre el instrumento. Cuando preguntan sobre salario, se pregunta primero qué salario cree usted que tiene y inmediatamente después qué salario debiera tener. Porque puede haber como un efecto de anclaje ahí, ¿no? Entonces, si yo creo que gana 10, debiese ganar 5, pero si a mí me preguntaran cuánto debe ganar sin preguntarme antes cuánto creo que gana, puede que la percepción de salario justo fuera otra, puede que esté anclado. Hay que cambiar el orden, hay un tema de consistencia. Podría haber un problema de consistencia interna si uno cambia los órdenes de las preguntas o por lo menos las distancias en el instrumento. No sé si... Tenía un comentario, pregunta, que se topa quizás un poco con todos los temas como justicia, desigualdad, pago de impuestos, etc. Y tiene que ver con que quizás uno podría decir que en Chile no se condice mucho lo que uno podría esperar, dado como el arreglo institucional chileno en términos de entrega de servicios, como de entrega de bienestar. No se condice la demanda por justicia o de disminución de la desigualdad con el arreglo institucional chileno. Y uno podría hipotetizar quizás que eso se debe a que las reformas como liberales se hicieron en un contexto de dictadura y no en un contexto democrático quizás. Sin embargo, no sé si, ya acaba la pregunta, si es que han hipotetizado algo al respecto, o si es que quizás los datos de la encuesta o datos futuros puedan servir para saber si es que efectivamente tiene que ver quizás que hay un proceso, que las percepciones y estas demandas tienen que ver con un proceso más bien de socialización, por ejemplo, y de transmisión intergeneracional, digamos, por demandas de justicia, desigualdad, etc. O si hay algún otro mecanismo que pudiese explicar esta no concordancia entre el Estado, si se quiere, como liberal chileno y la demanda por desigualdad, o sea, por menos desigualdad, por mayor justicia, etc. Cortito, porque me quedé un par de cosas antes que dijo Mónica respecto de las preguntas, no me lo había preguntado, pero puede ser que no estén entendiendo bien. Yo creo que una forma de limpiarlo sería, bueno, hacer como un experimento con alguna de las preguntas y contestar bien, debería ser por el mismo tema. Yo creo que sí, pero puede ser, yo creo que puede que la gente se confunda en eso. O hacer una entrevista cognitiva, también un piloto, pero un buen punto. Y respecto al tema de Nicolás, de educación, también Dagmar, yo creo que ahí claro, está la tentación de poder responder eso con las encuestas, pero ahí parece que nos quedamos cortos a veces con este tipo de... Yo creo que uno puede hacer un poco más metodológicamente en las encuestas, sí, pero para ese tipo de preguntas yo como que también pienso en lo cualitativo, como que tal vez
intentaron hacer como algo más en profundidad en ciertos temas que vemos como el trato, ciertas cosas que van saliendo que no nos van quedando muy claras en el tema de con esta metodología. Lo de Matías, el tema de la expresión de las brechas, casi toda la varianza de las brechas en general está dado por la percepción de los salarios de los gerentes. Igual hay varianza en los otros, pero la varianza es gigante. Y el efecto que se da relacionado con la otra pregunta, con la percepción de desigualdad según estatus, está dado según eso. O sea, ahí está la gran variación. Es que, bueno, el típico ejemplo que yo doy con esta pregunta es que si tú le preguntas a una persona de bajo estatus cuánto gana un gerente, de ganar mucha plata, $1 millón o $1,5 millones. O sea, que de ganar como 10 veces lo que gano yo. Y ahí justamente se da la variación y ese efecto de estatus. Pero yo creo que mi hipótesis respecto de este cambio el aumento de la percepción de desigualdad en los quintiles más bajos, no mostré el gráfico, pero hay uno muy parecido que estamos trabajando por nivel educacional. Y yo creo que tiene que ver con el aumento de la matrícula universitaria en Chile en la última década, o sea, sobre todo de 2000 en adelante. En general, los universitarios son los que alcanzan a percibir esa desigualdad, como que tienen elementos de contexto, cognitivos, de información, tienen todos los elementos para poder darse cuenta de cuánto gana realmente un gerente, en caso de esta pregunta. Y yo, bueno, si uno lo estira un poquito más, yo creo que parte de eso también está, al menos relacionado con el tema de las movilizaciones, con la explosión de la matrícula universitaria, tú alcanzas a ver, digamos, que es como el efecto Segismundo, digamos, de la vida del sueño, ¿no? Porque tú alcanzas a ver como que qué nivel como de riqueza hay, pero sabes tú dónde estás, sabes cuáles son tus expectativas, tu deuda, y eso es la bomba que está todavía en las calles. Yo creo que tiene que ver básicamente con el aumento de la matrícula universitaria. Anclaje, de todas formas, hay los mismos experimentos que mencionaba recién, toman en cuenta el tema del anclaje. Yo creo que eso, claro, sería interesante preguntarle a algunas personas sin percepción antes y con percepción. De hecho, no sé si me equivoco, algo de eso está en el experimento, pero yo creo que uno puede pensar en 3 situaciones. Sí, está, ¿no? Es como sin percepción, te pregunto cuánto es justo, después con percepción, y después te puedo decir, mira, en Chile un gerente gana tanto, ¿cuánto crees tú que deberías ganar? Y ahí sería como bueno, para que lo hagan en el PNUD después, ahí incluir, aprovechando. Y lo de Ariel, que va hacia los feedbacks, ¿no? Como una explicación de eso. Claro, con una encuesta en un momento del tiempo y solamente en un país, en ese sentido no podemos hacer nada, pero comparación en el tiempo, alguno podría hacer con alguna de las preguntas. De hecho, la APOC tiene, creo, las preguntas al menos las de salud, educación, pensiones, creo que están en más de una ola. Uno podría ir a apuntar, yo creo que hay temas de cohorte también. El tema no alcanzan las olas para hacer, por ejemplo, un modelo de edad, periodo, cohorte, que uno podría tal vez ver cómo está eso. La pregunta siempre repetida, pero, o sea, es una agenda que yo creo que de todas formas hay que seguir. Si me preguntas a mí, yo creo que hay cierta, claramente, efecto institucional, hay feedback effects, como que al final la gente, el fondo de la institución tiene un efecto cultural en las creencias de las personas, y si tú te socializas en cierto ambiente, terminas creyendo que es normal, y no solamente normal, que es bueno, que en los colegios se seleccione, que se paguen los colegios y está dispuesto incluso a marchar por eso, que es una cosa yo creo increíble que pasó en Chile. Yo creo que eso requiere mucho más análisis que cualquier otra cosa, es bien increíble. Y yo creo que, además, un poquito más, avanzando un poquito más en esa hipótesis, hay diferentes como niveles de comprensión de eso, porque yo creo que, bueno, está todo el tema del giro a la izquierda, por ejemplo, en América Latina, y todas estas como políticas como de post-constricción del Estado, como que se está expandiendo. Pero yo creo que hay mucha gente que está percibiendo más desigualdad, como que también la demanda, pero en una esfera específica, cuando empieza temas como ya otros mecanismos como de aversión al riesgo, te empieza a tocar el bolsillo, tu situación personal, como que se da cuenta así en realidad, como que hay más igualdad. Pero igual que si mi hijo se sienta con un delincuente al lado en la sala de clase, no, como que hasta ahí no llega. Entonces yo creo que hay diferentes como esos niveles y hay mucho todavía que explorar. Es un tema de investigación que vamos a seguir trabajando.
Tengo dos comentarios, uno simplemente complementario con lo que está diciendo Juan Carlos en línea con la pregunta que abre efectivamente Matías, que es una de las... ¿A qué se debe, verdad, que esta brecha de percepciones de brechas se cierra un poco, ¿no? Creo que nos falta información, nos falta, o sea, lo que uno debería hacer es primero explorar hipótesis de si son hipótesis informativas, o sea, efectivamente hay un acceso, exposición a cierta información que me hace actualizar mi brecha de una cierta forma. Juan Carlos propone un canal, ¿no? Es decir, mira, hay más capilaridad de información porque están como estos sensores que son los universitarios que ahora están más dispersos en toda la población, muchos son primera generación, hay una forma como una cierta transmisión de información asociada a ese canal. Puede ser. Otro yo creo que también va en línea con lo que dice Juan Carlos, pero también es independiente, que va en línea con lo que decía Marcela, es que bueno, se politizó el tema de la desigualdad. Ese fue el tema de la elección pasada. De eso se trató la elección pasada. Entonces, bueno, todo el mundo estaba escuchando que la desigualdad aquí, que la desigualdad allá, entonces hay mucha más atención asociada al tema de la desigualdad, al punto de verdad que el gobierno anterior ya hablaba de desigualdades inaceptables, etc. Entonces hay un tema allí que tiene que ver también con la politización y evidentemente se complementan porque los estudiantes son politizados. Entonces, pero creo que hay que explorar primero el canal, ¿es información o no? Esto es un tema abierto, bien interesante, pero el punto es que hay acción y estamos viéndolo con la encuesta, así que eso es interesante. Y lo otro es que quiero resaltar un tema que salió con Ingrid, creo que lo mencionó Dagmar y alguien más, que es que de alguna forma, sin duda que lo mencionó Marcela, es el tema de la socialización, o sea, el tema de que todas estas percepciones y atribuciones de alguna forma a un nivel más profundo pasan por un proceso de socialización y creo que es importante rescatar que eso es algo que no estamos viendo en la encuesta, pero que sí hay investigaciones en el centro y de hecho Juan Carlos es un tema que yo sé que le motiva mucho, que tiene que ver con cosas como educación cívica y qué es lo que están de alguna manera percibiendo los cabros en el colegio, digamos. Y cómo este tipo de visiones de justicia, de justificación de ciertos esquemas o bases, de líneas de base normativas pueden empezar a permear las cabezas, digamos, de las personas desde muy temprana edad. O sea, que creo que allí hay un tema que no estamos viendo con la encuesta, yo creo que no podemos pretender verlo en la encuesta, pero que efectivamente es un tema que tiene algo de tracción en el centro. Agradezco a todos su participación, realmente estamos muy contentos con el diálogo que se dio, esperamos que se hayan dado cuenta de lo preliminar, que son estas simplemente láminas para difundir un poco los resultados de la encuesta y esperamos que siga este diálogo, ya sea en verbal o a través de investigaciones en el futuro. Café ya está.